¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a ver un tema adicional sobre modificación del perfil de agua. Y en este video solo te voy a hablar de los cálculos para adicionar cada una de las sales. Entonces aquí ya te voy a dar la fórmula que se necesita para poder calcular y que tú puedas llegar a las partes por millón que necesitas. Los cálculos requieren de conocer partes por millón, fórmulas para medir concentración. Son una serie de cálculos que, la verdad, a nivel de cervecero son importantes tal vez conocer, pero no son indispensables. Entonces yo te voy a pasar una fórmula en la cual yo ya hice todos los cálculos previos, principalmente de pesos moleculares, y que solo lo único que te doy son factores para cada una de las sales. Es un número nada más y una fórmula muy general. Entonces, pues bueno, yo te voy a ahorrar. Lo que sí va a ser indispensable es que tú conozcas dos cosas: estas fórmulas que te voy a explicar ahorita y estos factores. Entonces, tal vez tú puedas imprimir estas dos diapositivas, esta que son factores, imprimirlo, y estas que son fórmulas. Sin embargo, tampoco te preocupes, no siempre es hacer cálculos. Ya hay software que te ayudan a realizar estos cálculos. Ya existen páginas, inclusive en páginas web, que te ayudan a realizar los cálculos. Pero bueno, es importante conocer cómo se realizan, ¿vale? Entonces, pues bueno, si tú quieres experimentar y hacer tus cálculos manuales, aquí están las fórmulas y los factores te los voy a compartir en la siguiente diapositiva. Hay dos fórmulas indispensables. Una, si tú quieres calcular cuántas partes por millón logras al adicionar cierta cantidad de sal. Y ojo, lo que te he comentado en otros videos, tú vas a calcular partes por millón de cada uno de los iones. Partes por millón de calcio, de sulfato, de carbonatos, de sodio. Se calculan por separado cada ion. Sin embargo, lo que tú agregas son sales. Cuando tú agregas una sal, por ejemplo, carbonato de calcio, debes de calcular cuánto de carbonato estás agregando y cuánto de calcio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Multiplicas el factor. ¿Cuáles son los factores? Estos que te comento. El factor de calcio o de carbonato en el carbonato de calcio. Entonces, tú multiplicas el factor por la cantidad de gramos de sal que estás agregando. Y lo divides entre el volumen. Es indispensable. Las partes por millón son concentraciones. Entonces tú vas a cuantificar cuánto agregas y en cuánto lo diluyes. Y la otra fórmula es cuando tú ya tienes en mente cierta cantidad de partes por millón y lo que quieres saber es cuánta sal necesitas. Si tú dices, bueno, mi receta de cerveza requiere de 100 partes por millón de carbonato y yo voy a preparar 50 litros, entonces tú necesitas esta segunda fórmula. Le vas a poner cuántas partes por millón necesitas del ion que estás pensando, en cuánto volumen, porque es muy diferente si lo haces para 10 que si lo haces para 50 litros. Para 50 litros necesitas 5 veces más que lo que necesitabas para 10 litros. Entonces, en tu fórmula siempre va a ir implicado el volumen en litros. En la masa siempre te va a quedar en gramos. Y bueno, pues la partes por millón que tú necesitas multiplicado por el volumen y dividido entre el factor que yo te voy a compartir en la diapositiva anterior. Son estas dos fórmulas las que se necesitan. Esto, pues, de preferencia imprímelo porque a veces vas a necesitar calcular cuántas partes por millón dependiendo la masa y a veces, que en la mayoría de casos, lo que necesitas es cuántos gramos para llegar a las partes por millón que tú ya tienes en mente. ¿Sale? Los factores, pues son estos. Esto también no es necesario que te lo aprendas de memoria o que lo tengas impreso a lo mejor en una tablita pegado al lado de tu área de fabricación, para que sepas, de tu área de pesado, por ejemplo, para que sepas cuánto necesitas. Y mira, los factores son diferentes para cada sal. Por ejemplo, el factor para carbonato es de 600 cuando es carbonato de calcio. Pero cuando es bicarbonato de sodio, el factor de bicarbonato es de 726.19. Son
números distintos. O sea, hablo de números que vas a colocar en tu fórmula. El calcio, por ejemplo, tiene un factor de 400 cuando es carbonato de calcio. Pero si fuera sulfato de calcio, entonces el calcio, su factor es de 232.56. Y es que te menciono, aquí va implícito un cálculo que se lleva a cabo por pesos moleculares. Entonces, de eso realmente depende, de los pesos moleculares. Incluso si son sales hidratadas, como el sulfato de magnesio o el cloruro de calcio, me parece también. Sulfato de calcio, creo que estas tres moléculas, sulfato de magnesio, cloruro de calcio y sulfato de calcio, son sales que son hidratadas, que tienen cierta cantidad de agua por peso de la sal. Entonces ahí ya va implícito esos cálculos para que solo multipliques estos valores. Pero insisto, cuando el ion está en diferentes moléculas, en diferentes sales, pues en cada sal tiene un factor distinto ese ion. El sodio tiene un factor distinto en el cloruro de sodio que en el bicarbonato de sodio. Aquí está. Para el cloruro de sodio su factor es de 607. Para el bicarbonato de sodio es de 273. ¿Vale? Entonces esto, pues lo ideal es que lo tengas en una tablita, incluso en la misma tablita o en la misma hoja que tuvieras las fórmulas. ¿Vale? O en su defecto, pues que simplemente hagas los cálculos en un programa como el BIR. Se me fue el nombre. El BIR Smith es un programa que nos ayuda, es el que yo voy a utilizar en el curso para explicarte varias cosas. Pero también te doy el cálculo manual para que tampoco sea necesario el que compres ese programa. Que digo, yo no lo vendo, no, lo hablaremos en el curso. Yo no vendo el programa ni tengo ninguna asociación, pero lo recomiendo mucho porque tiene muchas herramientas que te ayudarán para aprender y cuando ya fabriques también tus cervezas, te ayudan mucho los cálculos que te puede brindar de manera simple y ahorrada en el BIR Smith. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántas partes por millón se obtienen al adicionar 3 gramos de carbonato de calcio en 20 litros de agua de ósmosis? Le puse aquí que es de agua de ósmosis pensando en que el agua está en cero de todas las sales, que está totalmente filtrada. La ósmosis nos ayuda para filtrar totalmente y tener totalmente en ceros todos los niveles de sales. Entonces nos dice, si tú agregaras 3 gramos de carbonato de calcio en 20 litros, ¿cuál será su concentración? La fórmula que necesitamos entonces es la primera. Partes por millón será igual al factor de carbonato y también de calcio, porque recuerda que al adicionar carbonato y calcio son los dos iones los que se deben calcular, multiplicado por la masa, que son 3 gramos, y dividido entre el volumen. Para el carbonato de calcio, pues mira, recuerda que el factor es el siguiente. Para esta molécula carbonato de calcio, el factor de calcio es 400 y el del carbonato es de 600. Si en la fórmula tenemos que hacerlo así, para el carbonato de calcio es 600 por los 3 gramos entre los 20 litros y nos da que con 3 gramos de carbonato de calcio se agregan 90 partes por millón de carbonato. Recuerda, se calcula por separado cada ion. Por eso hay un factor para cada ion. Obviamente los 3 gramos es lo mismo. Para cada ion es lo mismo. Son 3 gramos de carbonato de calcio, 3 y 3. Pero los factores son distintos. Entonces con 3 gramos agregamos 90 partes por millón de carbonato y 60 partes por millón de calcio. Esto en 20 litros. Si fuera mayor cantidad de volumen, entonces la concentración va a ser mucho menor. Si fueran tal vez, no sé, 40 litros, entonces tendríamos la mitad, 45 partes por millón y 30 de calcio. Y a lo mejor tendríamos que utilizar tal vez, no sé, el doble de sal. Entonces todo tiene que ver con la cantidad que agregues, con el volumen al que lo estás diluyendo y con el factor dependiendo qué tipo de sales. ¿Sale? Pero te sirva, corrobora los cálculos y pues bueno, la fórmula es la misma. Lo que cambian son los factores. Ahora ve lo siguiente. ¿Cuántos gramos? Ahora viene al revés. Yo quiero que mi agua tenga 250 partes por millón y quiero preparar 40 litros. ¿Cuántos gramos tengo que agregar de carbonato de calcio? ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio
se requieren para tener un perfil de agua con 250 partes por millón de carbonato. Mi objetivo es el carbonato. Cuando tú quieres llegar a un objetivo, céntrate solo en uno de los iones. Entonces, en este caso, mi objetivo es el carbonato y quiero preparar 40 litros. Entonces me dicen, ¿cuánto tengo que agregarle? Ahora la fórmula cambia, es la segunda fórmula. Para saber cuántos gramos de la sal necesito, entonces es la cantidad de partes por millón, que serían 250 partes por millón. Lo voy a multiplicar ahora por el volumen y lo voy a dividir entre el factor que tenga. Y aquí está. El factor, de nuevo, es la misma molécula, es carbonato de calcio, así que el factor para el carbonato es de 600. Entonces, si yo quiero tener 250 partes por millón y necesito 40 litros, pero mi target, obviamente, estos 250 partes por millón, ¿de qué son? De carbonato. Entonces, mi factor tiene que ser el del carbonato, porque eso es lo que yo necesito calcular. Me dice que para tener esa cantidad, las 250 partes por millón en 40 litros, necesito agregar 16.7. Es decir, multipliqué 250 por 40 y luego lo dividí entre 600. Me dice, para tener esta cantidad, 250 partes por millón, tú necesitas 16.7 gramos de toda la sal. Cuando tú haces este cálculo, te da el total de la sal. Implícito está la cantidad de calcio. Así que también es importante saber cuánto calcio estoy agregando al adicionar. Ya sé que al adicionar 16.7 gramos de la sal, ya logro los 250 partes por millón de carbonato. Ahora hay que ver, pues, realmente cuánto calcio también estoy aportando para no excederme en los límites de calcio. Hago la fórmula. Ahora la primera fórmula que me dice, bueno, pues si tú tienes 16.7 gramos de la sal completa, lo tienes en 40 litros, pero tu factor del calcio, ahora lo que buscamos es cuánto de calcio estoy agregando. El factor es 400, lo multiplicas 400 por 16.7 entre 40 y nos da 167 partes por millón. Entonces, yo logré mi objetivo del carbonato, pero de la mano estoy agregando 167 partes por millón del calcio. Si me voy realmente a los límites, este es un límite muy, muy alto para el calcio. Entonces, bueno, esto solo fue un ejemplo. Si tú tienes el objetivo de cierto ion, lo calculas, pero de la mano hay que saber entonces cuánto estamos agregando también del otro ion. Para cada molécula siempre hay un ion positivo y un ion negativo. Entonces, por lo regular se utilizan las dos fórmulas. Una para el objetivo que necesitamos y otra para corroborar cuánto estoy agregando del ion que lo acompaña. Y algo muy importante, si yo realmente quisiera esta cantidad de 250 partes por millón de carbonato, entonces no tendría que agregar todo de carbonato de calcio. Una parte de carbonato de calcio y tal vez otra parte de bicarbonato de sodio para así llegar a la cantidad de carbonatos que necesito, pero no excederme en el calcio. Pues bueno, vamos a ver ejemplos en más videos, pero bueno, aquí por lo menos ya nos damos una idea de cómo se realiza el cálculo. ¿Qué pasa con el bicarbonato de sodio? Es algo muy similar, lo que cambia son los factores. Si yo quiero saber cuántas partes por millón se obtienen al adicionar 5 gramos de bicarbonato de sodio en 20 litros, es la primera fórmula, la que me calcula partes por millón. Entonces, necesito colocar los factores, tanto de sodio como de bicarbonato, para esta molécula. Recuerda, ahora cambian los factores dependiendo de la molécula. Entonces, por ejemplo, para calcular el bicarbonato, mi factor es 726.19. De acuerdo a la fórmula, lo multiplico por 5, porque son los 5 gramos que me dicen que voy a agregar, y lo divido entre el volumen, que en este ejemplo son 20. Entonces, 726.19 por 5 entre 20 me da un total de 181.54 partes por millón de carbonato, en este caso bicarbonato. Como referencia, mira, si es el bicarbonato de sodio, es HCO3, se le llama bicarbonato. Y si solo es CO3, como el carbonato de calcio, pues solo se llama carbonato. Carbonato o, en este caso, bicarbonato, que es cuando tiene el hidrógeno antes.
Para el sodio, pues misma fórmula, lo que cambia es el factor. El sodio tiene un factor de 273.81 que se multiplica por 5 y se divide entre 20. Nos dice que con esta cantidad de bicarbonato de sodio, solo estoy agregando 68.45 partes por millón de sodio. ¿Sale? Y caso contrario, si lo que me piden es llegar a un objetivo de carbonato, comparado con el, bueno, agregando bicarbonato de sodio, entonces en este ejemplo me piden cuántos gramos de bicarbonato de sodio debo agregar para tener un perfil de agua con 120 partes por millón de carbonato en 100 litros. Ahora te cambié un poco la fórmula para que sean 100 litros, porque al final digo la fórmula es general, te sirve para cualquier cantidad de litros, desde 20, un lote pequeño, hasta a lo mejor 1000 si tú quisieras hacer lotes grandes. La misma fórmula. Entonces, ahora cambiando esas características, pues bueno, los factores siguen siendo los mismos que para el bicarbonato de sodio. Si yo quiero agregar 120 partes por millón de bicarbonato, entonces sean 120, que es las partes por millón a las que quiero llegar, por el volumen, que aquí fueron 100 litros, entre el factor del bicarbonato. Aquí mi objetivo es bicarbonato. Aquí de hecho me falta la H, porque es bicarbonato en esta molécula, que tiene un factor de 726.19. Y al realizar esta multiplicación, 120 por 100 y dividirlo entre 726.19, me dice que debo de agregar 16.52 gramos de toda esta molécula. Y con eso logro 120 partes por millón en 100 litros de agua. De la mano hay que saber cuánto de sodio estoy agregando. Entonces ahora con la siguiente fórmula, calculo ahora las partes por millón de sodio con esta cantidad de sal. Aquí coincido la sal en la cantidad. 16.52 ahora lo pongo en la siguiente fórmula, pero con el factor de sodio y con la misma cantidad de volumen. Recuerda, son dos fórmulas que se están utilizando. La primera fue para ver las partes por millón, los gramos que necesito para llegar a estas partes por millón. En la segunda es para ahora, ya con esa cantidad de sal, hay que ver cuánto agrego del otro ion, en este caso el sodio. Me dice que con esta cantidad, 16.52, también estoy agregando 45.23 partes por millón de sodio. Siempre hay que controlar los dos. A lo mejor mi objetivo era el bicarbonato de sodio, el bicarbonato, para a lo mejor la parte de la alcalinidad. A lo mejor mi objetivo era ese, pero nunca hay que perder en cuenta el otro ion. ¿Sale? Un ejemplo más, vamos a hablar del sulfato. Espero que ya con este último ejemplo ya todo quede mucho más claro. 3 ejemplos para que ahora sí nos ayuden a ver cómo la fórmula y por qué de cada fórmula. ¿Cuántas partes por millón se obtienen al adicionar 8 gramos de sulfato de magnesio en 80 litros de agua de ósmosis? Cambio los iones, cambio obviamente el factor. Esto pues ya sabes, ya lo tienes ahí en una diapositiva, espero que lo imprimas y lo tengas a la mano. Los factores son estos que tenemos para magnesio y sulfato en esta molécula de sulfato de magnesio. La fórmula es la primera porque nos piden saber cuántas partes por millón, ya sabiendo los gramos que estoy agregando y los litros. Y bueno, para el sulfato es su factor, que son 389.77 y multiplicado por la cantidad, que son 8 gramos, dividido entre el volumen, que son 80. Y eso me dice que es 38.98 partes por millón. Con 8 gramos en 80 litros, solo agrego 38.98 partes por millón. Y de magnesio, pues, misma fórmula, cambia solo el factor y me da 9.87 partes por millón. Posiblemente aquí tenga que agregarle, dependiendo obviamente de los niveles a los que yo quiera, ¿vale? A ver, vamos a checarlo. Si fuera al revés, ahora nos piden cuántos gramos necesito para lograr 250 partes por millón de carbono. Wow, aquí tenía que ser diferente. Sulfatos. Como te decía en videos anteriores, pues a veces hay ciertos detalles. Grabé el video y pues la verdad es que hay mínimo de edición, así que es posible que te aparezca con este pequeño error, pero bueno, en realidad sería de sulfato, ¿sale? Solo lo único que estoy cambiando es el sulfato.
Y bueno, la idea es cuánto necesito agregar para tener 250 partes por millón de sulfato en 90 litros de agua. Mi objetivo son los sulfatos. Así que la fórmula sería la segunda, en la cual pues me piden una concentración de 250 partes por millón, que tenga que ser de sulfato, así que el factor que utilizo es el de sulfato, y el volumen también. Entonces sustituyo, realizo la operación, 250 por 90, entre 389.77, y esto me dice que a esa cantidad de agua debo agregar 57.73 gramos. Y ya con eso logro la concentración que me piden, que son 250 partes por millón. Pues obviamente este ejemplo estaría enfocado a lo mejor a una cerveza IPA, una cerveza que va a tener un amargor sobresaliente, característico. Pero no hay que perder de vista cuánto de magnesio estoy agregando. Entonces hago con otra fórmula el cálculo. Dice que con los 57.73 en 90 litros y con el factor del magnesio, en realidad estoy agregando 63.28 partes por millón de magnesio. Es decir, que con esta cantidad en realidad mi perfil de agua hubiera estado realmente en exceso con magnesio, hubiera sido un agua tal vez astringente. Recuerda que el máximo del magnesio debe ser 30. Entonces, este no me hubiera servido, este cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres agregar 250 partes por millón, tienes que agregar tal vez la mitad solamente, de acuerdo a estas características, solo la mitad de sulfato de magnesio. Y la otra parte que me falte para el sulfato, agregarlo tal vez con sulfato de, no sé, de calcio tal vez. Cualquier otra molécula o otra sal que tenga sulfato. ¿Sale? Entonces, así más o menos tenemos que irlo modificando y bueno, ir viendo de qué manera llegamos a las concentraciones que necesitamos. ¿Qué puntos a considerar necesitamos? Para no exceder los límites máximos de cada uno de los iones, tenemos que utilizar una combinación de sales, ¿no? Lo que te he tratado de mencionar. En este caso, en el ejemplo anterior, me excedo con las partes por millón de magnesio, entonces tengo que combinar con otra sal que también tenga sulfatos. Por ejemplo, punto número 2, importante, al utilizar dos sales que tengan el mismo ion, los cálculos se realizan por separado para cada ion y al final sumo los iones que son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo requiero 400 partes por millón de sulfato en 20 litros de agua, yo necesito 9.1 gramos de sulfato de calcio y 7.5 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, combinados, yo llego a los 400 partes por millón de sulfato, pero no excedo ni magnesio ni calcio por separado. Con esas cantidades, espero que tú puedas hacer los cálculos. Intenta hacerlos con las fórmulas. Intenta hacer el cálculo para 9.1 gramos de sulfato de calcio y para 7.5 gramos de sulfato de magnesio. Suma los sulfatos y te tendrían que dar un total de 400.1 partes por millón de sulfatos. De calcio, con estas cantidades te darían 105 partes por millón y de magnesio te darían 37. Estaríamos en los límites máximos de magnesio, eso sí, un poquito arriba, pero no tan elevados, y de calcio 105. En realidad incluso hasta podemos bajar un poco la cantidad de sulfato de magnesio y subir un poquito a la de sulfato de calcio. Nos excedemos un poquito en calcio, pero no llegamos al límite máximo de 150 de calcio y bajamos un poco el de magnesio. Y sería jugar con valores. O en su defecto, bajar un poco, no llegar a los 400 partes por millón de sulfato, bajarlo a 380, a 350, que ya es un buen nivel para cervezas lupuladas. Y con esto decirte que no hay una regla. Cuando tú ya conoces cómo funciona lo del agua, pues ya no te dice, ya no te obliga a que sean exactamente 400 partes por millón. Puedes decir, ok, si me estoy excediendo, pues a lo mejor llego a 350, sigue siendo un agua con alto nivel de sulfato, me sigue ayudando para enfatizar mis cantidades de IBUs, pero no excedo ningún otro ion. Entonces, cuando tú conoces, ya te da la oportunidad de tomar decisiones. Otro punto a considerar importante es que en la preparación del agua se debe considerar el agua de lavado, toda el agua, tanto la que utilizas en maceración como la que vas a utilizar para lavarla.
tu grano. Recuerda que si tú tienes o si tú requieres 20 litros finales de tu cerveza, tú puedes macerar con 20, pero recuerda que vas a tener pérdidas. Vas a perder volumen de agua con el grano que se quedó mojado. Cuando tú separes tu grano de tu líquido, ya después de la maceración, en lugar de tener los mismos 20 litros, vas a tener tal vez, no sé, 16 litros, por ejemplo. Cuando tú lleves a hervor, por una hora estés sirviendo, cada que hierves se está evaporando agua. Vas a tener, en lugar de, ya llevabas 16, vas a tener a lo mejor 13 litros. Entonces, para que eso se compense, siempre hay una etapa que es el lavado, el lautering, y en ese lavado tú agregas la cantidad de agua que vas a perder para que al final sigas teniendo los 20 litros. Y para que además en ese lavado puedas extraer más azúcares que pudieron haberse quedado justo impregnados en el grano de malta. Entonces, lo ideal es que tú prepares toda tu agua desde origen. Que tú prepares la cantidad de agua de maceración más la de lavado con las sales que tú necesitas. Y entonces, pues ese es un tip que debes de conocer o bueno, debes de recordar siempre. Si tú tienes 20 litros o quieres 20 litros de cerveza, tal vez necesites preparar primero 30. Y otro punto importante, debes de agregarlo un día antes. Debes de agregarlo mínimo 5 o 10 minutos antes de que vayas a empezar tu maceración. Pero en realidad, si tienes la oportunidad, la recomendación es que sea desde un día antes para que dejes estabilizar esa solución y para que en realidad todas las sales puedan disolverse de manera homogénea en tu líquido. Y otro punto importante. Hay que recordar que para el agua de lavado no debes de exceder el pH de 5.5. Así que si tu pH con el agua de lavado es alcalino o es mayor a 5.5, aunque agregando las sales que tú hayas necesitado, antes de hacer tu lavado, baja el pH a que sea de 5.5 agregándole ácidos. Aunque tengas carbonatos y lo que hayas tenido, vuélvelo a modificar para que sea un pH de 5.5. Y entonces, ahora sí, no extraigas taninos y hagas tu lavado. Ese es un método, no es tampoco una regla. Otra regla es que solo prepares tu agua de maceración con el pH óptimo, en específico si son cervezas oscuras, y el agua de lavado no la prepares, sino más bien la ajustes con el pH. Puede ser tu agua purificada y ya no la ajustes. Bueno, ya no le pongas sales, sino más bien la ajustes a un pH de 5.5, considerando que al final obviamente vas a tener una dilución de todos los iones. A lo mejor el del pH ya no te impactó, pero si tú querías sulfatos, se van a diluir si le agregas mayor agua de lavado, pero ya no tiene sulfatos, entonces ya no vas a tener la misma concentración. Eso también es otro punto. Por eso es que a veces lo ideal es prepararla desde un principio para que siempre tengas la misma concentración que tú necesitabas para enfatizar sabores principalmente. Ya no tanto para el pH, sino para los sabores. O en su defecto, preparar 2 veces el agua. Una para tu maceración, enfocándote en el pH y las sales que necesitas de enfatizar sabores. Y 2, la de lavado, que no va a tener modificación de pH alcalino, pero sí va a seguir continuando con la cantidad de sales que necesitas para enfatizar sabores. Entonces son 3 formas distintas. De todas ellas, la más práctica es preparar desde un inicio tu cantidad de agua que necesitas y solo modificar tu pH para la de lavado. Pero si te das cuenta, son 3 métodos distintos para tratar de llegar a un mismo objetivo. ¿Sale? ¿Cómo calcular tu agua de lavado? Son en términos muy generales, porque en realidad puede tener sus variantes. Pero en términos muy generales, por cada kilogramo de malta que tengas en tu maceración, se pierde 1 litro de agua. Es decir, si tú tienes 20 litros y tenías 4 kilogramos de malta en esos 20 litros, es probable que cuando hagas tu separación de malta o de bagazo y de mosto,
es probable que nada más extraigas 16 litros, porque en el bagazo se quedó impregnado, humedeciendo 1 litro por cada kilogramo, en promedio, ¿vale? Son aproximaciones que se acercan mucho a lo que realmente se logra realmente en cada preparación, pero te digo, son aproximaciones. Y luego, por cada hora que tú hagas de ebullición, se puede evaporar el 10% de agua. Esto también es diferente para cada uno de tus, bueno, incluso para cada cervecero y para cada equipo. No es lo mismo un cervecero que hierve con un equipo que tiene alto poder, alta flama, a alguien que a lo mejor está haciendo su fabricación en un equipo casero, en una estufa de casa, que a lo mejor no tiene alto poder. Se va obviamente a perder menos entre menor flama tengas. Pero en promedio funciona así, por cada hora de ebullición se evapora el 10% de lo que tengas en ese momento en la olla. Así que, pues bueno, en una fabricación con 4 kilogramos de malta, en 20 litros y llevado a 1 hora de ebullición, pues bueno, vas a realizar tu maceración con 20 litros. De ahí es probable que hayas perdido 4 litros cuando los separes, así que te quedan 16. Tienes que agregarle de nuevo los 4 que perdiste. Cuando hagas tu lavado vas a agregarle 4, pero también considera que en esa hora vas a perder el 10% de tus 20 litros que tengas en ese momento. Así que si le agregas 4, llegas a los 20, de esos 20 vas a perder otros 2, así que quedarías en 18. Por lo tanto, en promedio podrías agregar 6 litros. Entonces tú agregas 6 litros en tu lavado. En ese lavado recuerda que la idea es subir un poco la temperatura, llegado a 72 grados, para que extraigas una proporción extra de azúcares que todavía se quedaron disueltos o impregnados en tu malta y puedas adicionar un poco más de azúcares. Entonces haces tu lavado, recuperas el volumen que perdiste y pues al final sigues quedando en 20 litros. ¿Y esto de qué nos sirve? Porque puedes preparar toda tu agua de licor, así se le puede considerar, el agua que vas a utilizar durante toda tu fabricación, la preparas, le agregas de sales. Para tu lavado, para estos 6 litros extra que vas a utilizar, le bajas el pH a que sea 5.5, lo haces con ácido, para que no extraigamos taninos. Y bueno, pues ya al final ya tienes toda tu agua tal cual la necesitabas. ¿Sale? Y pues bueno, sería todo por este video. Espero que te hayan servido estos cálculos, estas fórmulas, que haya sido claro con los cálculos. Y pues bueno, solo me gustaría concluir diciéndote que hay softwares especializados para que ya no tengas la necesidad de hacer cálculos manuales, para que tu proceso sea más simple, que te enfoques realmente en tu fabricación y no tanto en los cálculos. Y uno de ellos es el Beersmith, otro de ellos, pues bueno, hay varias páginas web que te ayudan a hacer estos cálculos. Las páginas, los softwares te van a dar una idea, te van a ayudar a calcular, pero es importante que tú conozcas el porqué de cada uno, porque la decisión la vas a tomar tú, no el software. Que sepas por qué quieres llegar a tal cantidad de partes por millón, cuál es tu objetivo, y pues ya el cálculo ya es lo de menos, pero que sepas el porqué de cada uno de ellos. Y pues bueno, sería todo por este video. Nos vemos en la siguiente clase.